Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy dialogaremos con Roberto Iglesias y Rodrigo Turren, dos expertos en la cuestión de la tecnología y comunicación, un punto central de la política internacional. En cuanto a tecnología y geopolítica, hoy podemos pensar que hay dos grandes disputas, ¿no? que conjugan o complementan esta cuestión, la tecnología y la geopolítica. La fabricación de microchips, la apasionante disputa en cuanto a la fabricación de microchips y la competencia por el mercado del 5G. Roberto, un gusto saludarte. ¿En qué consiste la disputa sobre 5G? Bueno, el 5G, que es la última generación de tecnología celular, digamos que presupone antes que nada un salto cualitativo en lo que es la prestación de la telefonía móvil, porque no estamos simplemente hablando de una aplicación que tenga mayor velocidad, una metodología que mejore un poco las comunicaciones, sino que básicamente es el eje sobre el cual gran parte de la comunicación se va a basar, no solamente en lo referente a eh, los servicios que usan normalmente los usuarios, ya sea para transmitir voz o video, sino que también se va a estructurar gran parte de lo que va a ser el Internet de las cosas, es decir, el Internet aplicado al control de dispositivos que pueden ser desde dispositivos de alta complejidad hasta dispositivos domésticos, y también el 5G va a permitir, debido a que posee no solamente un gran ancho de banda para transmitir datos, sino también escasa latencia, que es un retardo mínimo y mucha estabilidad en la señal, actividades de telemedicina, telemetría, control de vehículos a distancia, todas las cosas con las que nos enfrentamos en el futuro más eh, inmediato. Entonces, evidentemente, la importancia del 5G es absolutamente vital y estratégica en una sociedad, y precisamente la fabricación de componentes con las cuales se presta el servicio de 5G, tanto a nivel de radiobases, es decir, de la parte de transmisión de las empresas prestadoras, como de los dispositivos, entre otros microchips, que Rodrigo después va a hablar de esto, y que atienden a la parte de fabricación de aparatos. Estas dos actividades están en manos de empresas que fabrican esos sistemas de 5G. La mayor parte de las patentes de 5G en el mundo actual las tiene China a través de dos empresas muy importantes, como una es Huawei y la otra es ZTE, que está directamente. Huawei es una empresa nominalmente privada, aunque según la legislación china, el gobierno o el Partido Comunista Chino tiene derecho a tener representantes en su directorio y acceso a muchas de las actividades que la empresa desarrolla. Y la otra, además de Huawei, es ZTE, que es una empresa directamente vinculada con el Ejército Popular de Liberación, es decir, el ejército chino. Eh, eh, Ambas empresas desarrollaron una cantidad importante de patentes del 5G, tienen también muy buenos precios, y muchos países se ven tentados a usar los componentes de estas dos empresas, frente a un Occidente donde las empresas que se destacan básicamente en estos componentes son por un lado Ericsson, que es sueca, Nokia, que es finlandesa, pese a su retiro de lo que es de lo que ha sido el mercado de teléfonos celulares. Tiene una situación sólida en el 5G, y en menor medida empresas como Samsung y otras. Pero digamos, las empresas que pueden fabricar básicamente sistemas completos de 5G son Nokia
Ericsson y Huawei, básicamente. Así que entre estas tres es la gran competencia mundial que se desarrolla. Y Estados Unidos, si bien la empresa Qualcomm tiene algunas patentes, Estados Unidos se ha quedado muy atrás en el tema del desarrollo de componentes y patentes del 5G. Esto hace que muchos vean que la puja por instalar sistemas de 5G se vea como una cuestión, y exista la pregunta, ¿es una cuestión geopolítica o es una cuestión comercial? O quizás son las dos cosas a la vez. Bueno, si estamos hablando de un sistema que tiene tanta relevancia y va a tener todavía más relevancia en la vida futura y que va a permitir eh, el control de equipos, de aparatos, de vehículos a distancia, del Internet de las cosas, además de las propias comunicaciones de voz y de video, es lógico que exista algún tipo de aprensión sobre cómo eh, sobre qué empresas y a qué países responden provean estos equipos. Estamos hablando aquí siempre de provisión de equipos. Las prestadoras de los servicios pueden ser nacionales, pueden ser correspondientes a cada país, pero aquí estamos hablando del equipamiento que van a usar esas prestadoras. Las prestadoras podrán ser Antel en Uruguay, Claro o AT&T o, o personal en Argentina, pero los equipos van a ser fundamentalmente o de Huawei o de Nokia o de Ericsson o de alguna de estas empresas. Entonces, el tema es, ¿se trata de una cuestión comercial o se trata de una cuestión geopolítica? Evidentemente, no, siendo China un país tan poco transparente en muchísimas cuestiones, desde el uso del pago de royalties por patentes hasta cuestiones de política interna, acceso a la información, eh, democracia del país, etcétera, para muchos es cuestionable que empresas occidentales recurran a productos chinos tanto por un tema de dependencia económica como por un tema de posibles eh, configuraciones tecnológicas que faciliten de alguna manera algún tipo de espionaje chino. Esto no está probado en absoluto, se habla de que existen códigos traseros o backdoors en equipos que puedan proveer las firmas chinas, pero esto la verdad que no está son suposiciones y no se ha descubierto nada comprobado. Sin embargo, una dependencia de tipo tecnológico, económico-tecnológico, en un mundo donde está resurgiendo una nueva guerra fría entre las democracias occidentales y países autoritarios como China, y más ahora que parecen aliados con Rusia e Irán, en un caso muy concreto como el conflicto bélico de Ucrania, nación claramente agredida por el expansionismo ruso, con la anuencia y la colaboración de estos dos países, nos brinda un montón de preocupaciones geopolíticas. Así que, digamos, para concluir, diría que sí existe, hay se lo puede ver como una guerra comercial, pero bueno, evidentemente en Occidente no existen problemas con Nokia o con Ericsson o con ningún fabricante occidental, pero el tema de que China pueda generar algún tipo de dependencia tecnológico-económica, más que preocupaciones de espionaje, que también pueden estar presentes en alguna medida, es un tema simplemente para considerar. Por ejemplo, el equipamiento chino para el 5G no se ha prohibido en ninguna licitación en América Latina, sí en varios países europeos o en la India, que es un enemigo también
histórico de China, particularmente porque tiene un problema limítrofe y por el problema del Tíbet, pero en América Latina la única restricción que ha habido con respecto al 5G fue en la reciente licitación brasileña, donde el gobierno prohibió el uso de componentes chinos, estamos hablando de la época de Bolsonaro todavía, donde el gobierno prohibió el uso de componentes chinos para una subred de 5G que iba a utilizar el gobierno, pero no así a los prestadores privados. Este es el único caso de restricción evidente que hay. Ahora, para finalizar, quiero terminar también con un tema que es lo que se llama la tecnología Open RAN, que supuestamente podría reducir la dependencia de un solo fabricante, ya sea Ericsson o Nokia o el propio Huawei, con el cual se podrían armar con distintos componentes de distintas compañías sistemas integrales de 5G. Es decir, hasta ahora prácticamente no se pueden intercambiar componentes por una cuestión tanto tecnológica como de patentes. Entonces, si uno desarrolla un sistema de 5G, todo el aparataje, el equipamiento tiene que ser de una empresa. Con el estándar Open RAN podría, que todavía no se ha implementado, existe una alianza en la cual no están todos los fabricantes, tampoco podría haber una interoperabilidad de los distintos componentes y esto podría solucionar un poco la preocupación sobre depender de un solo fabricante y en el caso concreto de depender para los países democráticos occidentales de depender geopolíticamente de China. Así está un poco la... Excelente, Roberto. La verdad que muy, muy, muy clara introducción. El tema es apasionante, lo tenemos que seguir profundizando. En un punto acá lo que estamos discutiendo, tú mencionas la cuestión comercial, la cuestión geopolítica, que al final del día, esta dimensión geopolítica en medio de la Great Power Competition en marcha, nos lleva a la dimensión potencialmente militar, ¿no? Estamos hablando aquí que en definitiva al final del día todo el desarrollo tecnológico, como siempre ha sido a lo largo de la historia, puede ser decisivo a la hora de pensar un conflicto que 10, 20, 30 años atrás, desde la caída del muro en adelante, era impensable, pero que probablemente entonces nosotros desde el 2024 hoy podamos mirar a la caída del muro en 1989 y decir casi estos 35 años han sido inéditos en la historia de la humanidad y en definitiva estamos cerrando ese paréntesis para volver a pensar las relaciones humanas más desde el conflicto que desde la cooperación y el comercio. Y esto nos lleva entonces, Rodrigo, a un tema distinto pero ligado al fin, ¿no? Esta disputa por este también apasionante mercado de los microchips. ¿Cómo tú puedes introducir la cuestión y desarrollar la disputa? Un gusto, Rodrigo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Roberto por su participación. Considero que es un gran aporte y que también me da a aprender a mí también muchas cosas. En segundo lugar, bueno, me gustaría describir la situación de la industria de los semiconductores, especialmente de los circuitos integrados, como efectivamente una batalla geopolítica que en parte está mostrando y revelando de cierta manera que la globalización puede alcanzar sus límites. Y es que esos límites pueden ser muy fácilmente encontrados cuando tenemos el dilema de la seguridad nacional chocándose con los intereses de dos potencias que se están disputando una hegemonía mundial. En ese sentido, y hay un fenómeno que ya ha sido producto del comienzo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde 2018, ha remitido a la cuestión de la industria de los semiconductores y el peligro de la interdependencia entre Estados Unidos y China de partes esenciales de la cadena de suministros de esta industria, de las cuales dependen en muchísimos sectores y por sobre todo dependen las principales empresas tecnológicas del mundo, como lo son Apple, Amazon, Google, todas las fintech, las empresas que están invirtiendo justamente también en inteligencia artificial, diseñadores de chips y circuitos integrados como Nvidia, Intel y AMD,
los cuales dependen de muchas tecnologías que están interrelacionadas entre sí y que permiten la fabricación de los circuitos integrados como ese bien intermedio que es esencial para la fabricación final de del hardware, la parte física de lo que se podría definir los procesadores, las unidades de cómputo, los sistemas on a chip, que van a parar a todos los dispositivos finales que se utilizan no solamente para la fabricación de smartphones, notebooks y computadoras de escritorio, sino también servidores, equipamiento médico, sistemas de navegación, sistemas de defensa, equipamiento militar y una infinidad de industrias que son importantísimas para las economías y para la seguridad nacional de los principales países del mundo. En ese sentido, ha sido una gran fuerte discusión cuál es la directriz que debe tomar Estados Unidos con respecto a ello. Si bien ha sido, como es de la atención de muchos, el problema de la seguridad y cómo se maneja esto de por medio. Es decir, Estados Unidos ahora mismo se encuentra desde hace muchísimas décadas en una situación en que, debido a la cuestión de las ventajas competitivas, el costo de la mano de obra en suelo nacional, que ha priorizado que las tecnológicas tomen un camino más dirigido hacia la fabricación, hacia el diseño de los circuitos integrados de sus propios productos, a la par que el proceso productivo de estos se le delega a aquellas compañías que tienen la mayor eficiencia a la hora de producir estos circuitos integrados, llevando así a la posibilidad de la fabricación de chips que no solamente son los más avanzados de todo el mundo, sino que también son los más competitivos en costes a términos de gran escala. En ese sentido, este modelo ha sido, si bien no es el único agente que se encuentra bajo una posición relevante en términos de su producción, de la producción de circuitos integrados, la empresa Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, también conocida como TSMC. Esta empresa en concreto tiene una estrategia muy peculiar que se enfoca justamente en las ventajas competitivas frente a otros países y otras empresas competidoras. En ese sentido, TSMC es lo que se define como una Pure Play Foundry. A esto se le denomina a aquellas firmas especializadas en la producción de semiconductores que, lejos de incorporar procesos de diseño de circuitos integrados y de crear sus propias tecnologías, al contrario, ellos se dedican únicamente a la parte productiva de los circuitos integrados, por lo cual tienen la capacidad no solamente de fabricar a una escala y a un rendimiento prácticamente inigualables a escala mundial, sino que también tienen la capacidad de hacerlo a unos costos extremadamente competitivos. Para esto se basan en tecnologías y herramientas creadas no solamente diseñadas por Estados Unidos, sino también por países como Holanda, Países Bajos, los cuales ahora mismo tienen prácticamente el monopolio en la fabricación de maquinaria Extreme Ultraviolet, que a esto se le define con EUY, a este término se le define a aquellas máquinas que son de litografía, que son capaces de dibujar los patrones más complicados y minuciosos a escala masiva que se puede lograr en la actualidad. Es así que estos patrones pueden alcanzar escalas tan pequeñas en la actualidad como los 4 y los 3 nanómetros hoy en día, lo cual es una ventaja competitiva en términos de procesos que es actualmente inigualable. En ese sentido, TSMC hasta la actualidad
y a pesar de las oscilaciones en la demanda en el mercado de los circuitos integrados, prácticamente tienen una posición de monopolio a nivel mundial, ya que tienen un 60% de la producción de los circuitos integrados en los procesos que se consideran modernos o de vanguardia, que son aquellos de 12 nanómetros para abajo. Esto quiere decir que TSMC y por lo tanto Taiwán ha adquirido una importancia geopolítica que, si bien durante el periodo de la Guerra Fría, así como la década de los 2000, ya estaba presente, cada vez este país ha sido un punto, digamos, un punto cada vez más estratégico e importante, ya que TSMC es justamente la única empresa capaz de producir, y al mismo tiempo TSMC tiene sus plantas más avanzadas ubicadas justamente en suelo taiwanés. Esto quiere decir que empresas justamente como Nvidia, con su especialización en el diseño de sus GPUs y de circuitos integrados para la aceleración de los cálculos de inteligencia artificial, se producen exactamente dentro de Taiwán y no son capaces de tercerizarle esta producción a ninguna otra empresa del resto del mundo. En ese sentido, Estados Unidos, a partir del año 2021 y 2022, ha estado promoviendo iniciativas para tratar de volver a capturar el mercado de la fabricación de semiconductores dentro de su suelo nacional después de tantas décadas. El Chips and Science Act, en ese sentido, ha tratado de colaborar y financiar a las principales foundries o fábricas o empresas que están en el proceso de fabricación de semiconductores a invertir en suelo estadounidense y por lo tanto brindar un componente de seguridad no solamente a la fabricación, sino también a todos los bienes y todos los insumos, toda la infraestructura de la que Estados Unidos depende en términos de sus circuitos integrados para poder incluirlos a su sector de defensa y seguridad nacional. Bueno, Rodrigo, muy interesante, como estamos introduciendo este tema y lo proseguiremos y lo seguiremos profundizando en otras ocasiones. Como introducción es excepcional. Y en ese sentido, siguiendo tu punto, lo de ¿por qué ha sido tan disruptiva esta compañía? Yo creo que en parte tú lo has explicado, y particularmente en lo que tú estás introduciendo sobre el Microchip Act y la inversión en Arizona de TSMC. ¿Qué características tiene y qué supone en términos de tecnología y geopolítica? Brevemente, ¿en qué ha consistido la inversión? ¿Qué representa? ¿Cuál es el corto mediano plazo de esa cuestión? Para después hacer una pregunta final e ir terminando este primer capítulo. Bueno, primero que nada, el Chips and Science Act se podría definir como una iniciativa, como les acabo de mencionar, de parte del gobierno estadounidense y su Departamento de Comercio e Industria para lograr volver a recapturar parte de la fabricación de la industria de semiconductores hacia Estados Unidos. En ese sentido, algunas de las principales empresas a nivel mundial en términos de fabricación de semiconductores han sido elegidas como beneficiarios de este fondo de Chips and Science Act para poder empezar a construir plantas no solamente invertir en lo que es investigación y desarrollo, sino construir sus propias plantas en lugares concretos del territorio estadounidense, siendo los casos hasta el momento más especiales, Intel, que ya posee plantas, pero desea construir más plantas también dentro de Estados Unidos, así como seguir invirtiendo en la compra y el desarrollo de maquinaria para desarrollar los procesos productivos más avanzados, es decir, de 5 nanómetros en adelante, así como también
TSMC, que se encuentra también en Arizona con la construcción de 2 plantas, de las cuales se sospecha que podría ser una tercera para 2028, los cuales llevaban aproximadamente una inversión hasta 2023 de $42 millones y actualmente, tras 22 billones, recibimiento, ¿verdad? sí, millones de dólares, 42 billones de dólares exactamente, y actualmente se halla entre los 60 y los 64 en este momento. TSMC está justamente junto con Intel en el top 2, solamente en segundo lugar, habiendo recibido de este plan, de este fondo, 8 billones de dólares y 6 billones con 2 respectivamente. Realmente impactante. Nosotros profundizaremos en uno de nuestros encuentros eh, sobre lo que está haciendo TSMC en Arizona, ¿no? Porque tiene una dimensión comercial compleja, complicada, tanto para unos y otros actores y como una evidente dimensión geopolítica. Nos hemos extendido, pero para ir terminando, Roberto, Rodrigo, podemos pensar que la disputa o nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos se juega en parte en el ámbito de las comunicaciones, del 5G y en el mercado de los microchips. ¿Qué breve reflexión les merece para ir terminando nuestro primer encuentro y proseguir la semana próxima? Pues primero que nada, considero, al igual que mencionó el ex CEO de TSMC, Chang Mo, o también conocido como Morris Chang, que esta disputa tecnológica del parque comercial sugiere que la globalización mm, está en cierto sentido muerta, ya que no es posible, debido a esta amenaza que se halla en el ámbito también de la seguridad nacional, considerar que la tecnología, por por más colaboración que exista entre el sector privado y el sector público, pueda, pueda circular libremente y esperar a que la seguridad nacional de los países no se vea afectada de por medio. En ese sentido, yo creo que este va a ser un ámbito del cual se va a hablar mucho durante los próximos años y que TSMC, tanto como las empresas estadounidenses, líderes como Nvidia y AMD, así como Intel, van a estar involucradas de por medio. Excelente. Roberto, una reflexión final para este primer capítulo de nuestro podcast, de nuestra conversación y para seguirlo dialogando la semana próxima. Te escuchamos. Bueno, sí, me parece que evidentemente hay una dimensión geopolítica en todo esto, hay preocupaciones legítimas de seguridad nacional y esto se tiene que tener en cuenta en distintos ámbitos y niveles. El tema, obviamente, del menor costo que ofrecen las empresas chinas es un tema muy tentador para países con menor grado de potencialidad económica o del tercer mundo que pueden ahorrar costos. Eh, Sin embargo, la preocupación sobre como la antigua Guerra Fría, los países centrales y más involucrados pueden estar más preocupados y los países, digamos, más periféricos en el tablero geopolítico mundial pueden tener otra visión de privilegiar la cuestión económica más que una cuestión de interés nacional que para ellos podría ser muy remota en cuanto a la amenaza que China podría implicar para esos países. Así que habría que ver cada caso particular. También es cierto que en el tema de comunicación existe toda una gran reconfiguración del sistema de medios en este momento, la viabilidad económica de los medios tradicionales, la viabilidad económica del periodismo independiente. Bueno, China es un país que también está dando intentando dar grandes avances en lo que se refiere a medios de comunicación y plataformas de alcance internacional. Ya ni
todos conocemos el caso TikTok en este momento y los problemas que esta red social se está y las denuncias que hay sobre el funcionamiento de esta red social y cómo en Estados Unidos se han presentado iniciativas tendientes a limitarlas. Así que esto también es una realidad donde se vincula tanto el aspecto tecnológico y geopolítico como el aspecto comunicacional en un sentido más amplio que involucra redes sociales o incluso la presencia creciente de China en muchos medios de comunicación de nacionales de todo el mundo. Así que son las dos dimensiones que tenemos que ver y considerar en esto. Excelente, ha sido una gran conversación inicial. Evidentemente, nos encontramos en un punto de inflexión allí donde se tocan tecnología, geopolítica, democracia y el futuro y los desafíos de las sociedades abiertas. Así que seguiremos dialogando sobre este tema en las próximas ediciones. Hablaremos sobre comunicación y democracia, sobre el estado de la infraestructura, sobre esta inversión de TSMC en Arizona y lo que eso significa. Y bueno, en medio de esta situación de las sociedades abiertas, no quita que la discusión siga siendo apasionante. Muchísimas gracias, Roberto Iglesias, Rodrigo Turren, por esta primera edición y nos vemos en los próximos días. Un cordial saludo.